Buenas tardes y bienvenidos, queridos amigos y fieles alumnos de la Escuela Oval. Llegamos al programa número 13 de la tercera temporada. En la Escuela Oval no somos supersticiosos, así que os lo doy como un dato simplemente informativo. Seguimos adelante con nuestras lecciones aquí en la Escuela Oval, acercándoos todo lo que es la filosofía y las bondades de este deporte que tanto queremos, el deporte del melón. Os recuerdo cuáles son las formas para ver el programa. Podéis hacerlo a través del Periscope, con imagen incluida, en el Twitter de @OndaJovenRadio. Podéis hacerlo también a través de YouTube o en directo a través del Facebook de Onda Joven Radio. Si sois de los que preferís verlo más tranquilamente, siempre podéis tener a vuestra disposición el podcast. Todos los programas en nuestra página web www.ondajovenradio.es/la Escuela Oval, tanto de esta tercera temporada como de la primera y de la segunda. Ahí podéis repasar todos los programas que creo que hemos tenido, programas de mucha enjundia y muy interesantes. Hoy tenemos también un invitado que seguro que nos va a ayudar y nos va a aportar mucho, con el que vamos a intentar profundizar en la figura del entrenador de rugby. Ese hombre que permanece ahí en silencio en la grada, pero que vamos a intentar ver qué hay detrás de todo eso y también qué puede aportar mucho a nuestro deporte. Vamos a pasar a saludar a Diego Merino. Diego, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido a la Escuela Oval. Gracias por hacernos un hueco y hoy vas a recibir el título honorífico de Caballero de la Mesa Oval. Pues muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por el título que me vais a dar. Bueno, pues pasamos a esta primera sección, a los Caballeros de la Mesa Oval, y hoy nuestras fanfarrias suenan y los estandartes se alzan en honor del entrenador de División de Honor del BRAC Quesos Entre Pinares, Diego Merino. Suenan las fanfarrias en Onda Joven porque es tiempo de tertulia, porque es tiempo de sobremesa al calor de un balón de rugby. Suenan las fanfarrias y se alzan los estandartes para anunciarnos que ya están aquí con nosotros los Caballeros de la Mesa Oval. Y arrancamos esta primera sección. Hoy, en torno a nuestra mesa oval, tenemos el gusto de contar con Diego Merino. Diego, nos gusta empezar pidiendo a nuestros invitados que nos hagan una definición de rugby. ¿Cómo definirías tú el rugby? ¿En pocas palabras o en muchas? En las que puedas. Bueno, yo creo que lo obvio es que es un deporte de contacto, es un deporte colectivo en el que hay oposición, en el que el intercambio de ataques-defensas es continuo durante todo el partido, que se trata de conseguir llevar el balón oval pasándolo hacia atrás hasta la zona de ensayo, que está justo detrás del campo contrario. Y bueno, yo creo que un poquito más acorde a lo que estamos hablando, pues es un deporte es un deporte que es apasionante, que se transmiten valores, que se reciben valores, que el hecho de que sea colectivo para los niños que lo practican, creo que transmite unos valores que son muy positivos porque hay una constante cooperación. Al final también es un deporte de contacto, entonces tiene que estar reglado y se respetan unas reglas para poder participar en él y que hacen que, bueno, pues que la seguridad de los jugadores siempre esté por encima de todo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que al final es un deporte que llevo practicando muchísimo tiempo y para mí es una pasión. Uh-huh. ¿Tus inicios también fueron de niño en el rugby, Diego? No, bueno, yo he pasado de deportes individuales a colectivos, he hecho judo, he hecho fútbol sala, baloncesto, fútbol. Bueno, al final he hecho muchos deportes antes y bueno, pues al final por compañeros del colegio que estaban practicando rugby me enganché y a partir de ahí, bueno, pues hasta ahora. ¿Qué es lo que viste en el rugby que dijiste, me quedo aquí en este deporte? Bueno, yo creo que al final es el primer deporte en el que he jugado al aire libre y he jugado en un campo de hierba y te podías tirar.
Al final creo que el hecho de que sea un deporte colectivo en el que participan 15 jugadores por un lado, 15 por el otro y a mayores de los que están en el banquillo hace que haya mucha gente participando y tengas muchas relaciones personales con gente muy diferente. Y creo que eso también engancha. Además de cada uno tiene una idea de vida, tiene una manera de vivirla. Y eso creo que es muy positivo y eso creo que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, luego al final sí que tengo un espíritu muy competitivo y esto es una cosa que por lo menos en Valladolid entonces sí que enseguida se podía destacar y enseguida te podía abrir campos un poquito más amplios que Valladolid. Ajá. Y bueno, yo creo que al final eso también fue una cosa que me enganchó, el poder viajar, el poder practicar este deporte en otros sitios, creo que fue una cosa que muy positiva y que hizo que al final me quedase aquí. Llega un momento, esa etapa de jugador, y llega un momento que te ofrecen pasar a ser entrenador. ¿Cómo vives ese paso? Bueno, al final es un paso inesperado para mí. Yo no lo contemplaba. Me lesioné, me Ajá. tuvieron que operar de la rodilla. Mi primera intención era seguir jugando. Y bueno, se me planteó en un tercer tiempo, justo después de ganar la Liga de Lisandro, que sí quería hacerme cargo del equipo. Bueno, en un principio les dije que necesitaba tiempo, que yo lo que quería era ver cómo quedaba la rodilla y qué posibilidades tenía de recuperarme para poder seguir jugando. Y bueno, pues al final, bueno, pensándolo un poquito fríamente, pues al final que accedí. Pero bueno, en un principio no creo que muchos niños quieran ser entrenadores. Lo que quieren es disfrutar del deporte y seguir participando en el campo y no desde el banquillo. Vamos a intentar analizar con Diego Menín un poco esta figura del entrenador, ¿no? Qué importancia y qué peso tiene. Cuando uno investiga sobre el tema del entrenador, una de las primeras cosas que sale es que tiene que ser uno de los líderes del equipo. ¿Tú cómo ves esto, Diego? Bueno, sí que tienes que ser un líder porque al final tu puesto es ese, el liderar un grupo de personas para conseguir un objetivo. Entonces, bueno, sí que eres un líder, pero también hay más líderes en el equipo. Al final también somos un cuerpo técnico, trabajamos mucha gente con el grupo, tenemos preparadores físicos, tenemos fisios, tenemos segundos entrenadores, tenemos la ayuda de Mario cuando la necesitamos, están los managers, están directivos, al final es un grupo muy grande de gente que está encargada de que los jugadores tengan las mejores condiciones para poder plasmarlo el trabajo que se hace semana a semana. Entonces, bueno, pero también hay más líderes. Está el capitán, hay jugadores que sí que tienen una presencia un poquito más grande en el vestuario pues por su veteranía, por su forma de ser. Entonces, bueno, al final sí que yo igual al final sobre mí recaen muchas decisiones que son importantes para el grupo, pero no considero que sea el único líder del equipo y menos viendo las plantillas tan grandes con las que trabajamos y viendo la cantidad de gente que tenemos. Si tuvieras que dar 4 o 5 características que para ti tiene que tener un buen entrenador de rugby, ¿cuáles serían? Yo creo que hay entrenadores muy diferentes y que al final han funcionado. Depende también de las circunstancias y de los equipos que tengan. Se me viene a la cabeza que hay entrenadores de otros deportes como puede ser igual Mourinho, que sí que consiguió los objetivos que que se habían planteado a principio de temporada, o un Guardiola, o un Popovich en baloncesto, o Belichick, y son personalidades totalmente diferentes. Hay gente que deja un poquito más abierto todo, hay gente que es un poquito más estricta, también depende de qué jugadores tengas, puedes hacer de una cosa u otra. Bueno, yo creo que al final es adaptarse y si yo como persona no tengo esas características, rodearme de gente que pueda tener esas características. Si yo igual soy un poquito más serio, igual mi segundo entrenador es un poquito más cercano para los jugadores. Ajá. Si yo igual soy un poquito más cabezota, igual mi preparador físico es un poquito más, oye, mira, ya, llega un momento en el que ya. Entonces, bueno, yo creo que también es importante que en el grupo de trabajo no sea un grupo muy homogéneo, que sea heterogéneo
y que cada uno aporte unas características y una forma de ser diferente, porque al final yo igual puedo llegar a ciertos tipos de jugadores por su personalidad y por mi personalidad, pero igual no puedo llegar a otros porque igual nuestras personalidades no están muy afines. Entonces, Ajá. bueno, pues ahí sí que hay el papel de igual de capitanes, de otra gente del cuerpo técnico que puede actuar. Bueno, al final creo que un entrenador sí que tiene que ser líder, creo que un entrenador al final tiene que ser ejemplo de lo que quiere transmitir y de lo cómo quiere que funcionen las cosas. Si no eres ejemplo, no, al final estás cayendo en un equívoco y a los jugadores les llevas pues a situaciones en las que ellos creen que es una cosa y luego es otra. Entonces, bueno, tienes que ser ejemplo de lo que haces. Creo que tienes que ser muy claro a la hora de transmitir ideas. Y bueno, y al final creo que también tienes que tener un poquito de paciencia, calma y bueno, saber escuchar. Muy bien, pues mira, fíjate que te iba a plantear 4 yo y me has dado ya 2, Diego. La de ser ejemplo de conducta y la de saber escuchar, ¿no? Te planteo otras 2 a ver cómo las ves. Una, el entrenador tiene que estar al servicio del jugador. Creo que tiene que ser un Un 50-50. fin. Sí. Llega un momento en el que igual el jugador sí que necesita ayuda y igual es el entrenador que le tiene que tener esa mano. Igual no se han entendido los compañeros o los compañeros no le pueden ayudar, pero sí el entrenador. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí que también el entrenador tiene que saber escuchar y ayudar a los jugadores. Y bueno, también los jugadores tienen que llegar a ser un momento comprensivos con el entrenador, por lo menos al nivel al que yo estoy entrenando. El jugador al final muchas veces es egoísta, solo ve lo suyo. Yo, ¿por qué no juego? Y no ven un poquito más. No ven que igual es mejor que haya, para el grupo es mejor que él salga del banquillo o está en un nivel en el que igual hay otro mejor, pero bueno, al final el jugador llega un momento en el que sí también es un poquito egoísta, entonces bueno, pues el deberse un poquito más al grupo favorece. Entonces, pues eso, al final es yo muchas veces te puedo ayudar, pero tú otras veces ayúdame porque tampoco creo que mi situación sea la más fácil más y fácil. depende de las circunstancias, a veces es muy complicada. ¿Hasta qué punto es importante la humildad en un entrenador? Creo que es importante, pero también te digo que muchas veces tienes que igual imponerte y mostrarte un poquito más orgulloso y un poquito porque si no, si llegas eres siempre humilde, al final igual das una falsa impresión de que eres manejable y de que hay gente que está por encima de ti. Y bueno, pues al final es controlar esas situaciones. Sí que se tiene que ser humilde porque al final, bueno, por lo menos en mi caso, yo no tengo la verdad absoluta ni tengo todos los conocimientos, pero sí que llega un momento en el que igual sí que tienes que imponerte, más que nada por mantener un orden. ¿El entrenador de rugby necesita momentos de soledad o no es bueno y siempre tiene que tener alguien de ese equipo que tú decías al lado? Nah, sí, siempre hay momentos en los que prefieres estar solo, sobre todo cuando las derrotas son amargas o pensabas que podías hacer un poquito más. Yo por lo menos sí que necesito un poquito de soledad, de rumiarlo y comerlo yo. No me gustan las frases hechas de otra vez será o Sí, bueno, se no ha pasa luchado, nada. no pasa nada, no me gustan y muchas veces prefiero eso, prefiero darle vueltas en la cabeza a ver qué ha pasado, qué podíamos haber hecho, pero bueno, pues ahí llega un momento que sí, esos apoyos, entiendo que la gente al final intenta ayudarte y que la manera igual es esa, o por lo menos mostrar su apoyo, que es muy bien recibido, Ajá. pero bueno, llega un momento que es como, bueno, sí, pero que estas frases ya Pero me las han no, dicho más de una vez y la verdad es que no me ayudan, no te no me dejan. ayudan. Entonces, bueno, sí que hay momentos en los que es necesario, por lo menos para mí, estar solo, por lo menos para mí. Pero bueno, sí que hay otros momentos en los que el tener el apoyo de un segundo entrenador, de un cuerpo técnico, de los capitanes o del equipo, sí que es importante. Oye, mira, que
ha sido un error, vamos todos a por ello. Bueno, pues al final también no vas tú solo, estamos todos en el mismo barco y al final que todos estemos contentos, que todos estemos centrados en nuestro trabajo hace que todo vaya hacia adelante. Si tenemos uno un poquito desanimado, al final les resta al grupo. Entonces, bueno, cuantos más estén animados, mejor. Y si el entrenador está animado, también. En una ciudad como Valladolid, en un club importante como el Quesos, ¿es fácil para un entrenador aislarse de los comentarios que pueden llegar de la afición, de la prensa? ¿Es fácil mantener ahí esa cabeza fría y tener uno claro, marcar su objetivo y seguirlo, o se hace complicado? Se hace fácil si no coges el móvil, si no escuchas la radio, si no eres la prensa, se hace fácil. Hombre, si tienes un padre como el mío que está mirando siempre todo eso, al final es difícil porque está preguntando y preguntando y preguntando y al final te pregunta cosas que han salido en prensa o que ha escuchado y al final pues sí que te vas enterando de las cosas. Bueno, creo que también es parte de esto. Muchas veces es muy positivo el apoyo que tenemos de la prensa, de la visibilidad que nos aportan y bueno, y aceptamos las buenas palabras, entonces bueno, cuando hay críticas también hay que escucharlas y bueno, y sobre todo si son constructivas o nos van a hacer crecer. Si ha pasado algo malo y bueno, que te muestren que ha pasado algo malo, normalmente lo que hace es que aprendas el doble de rápido. Cuando te duele una derrota o te duele una situación, hace que aprendas muy rápido. Entonces, bueno, pues es fácil aislarse, es necesaria la prensa y el apoyo que tenemos. Parece que cada vez el rugby va más hacia un deporte más físico, más exigente, pero yo creo que también, como todo deporte, si la cabeza funciona, hace que las cosas vayan mejor. ¿Un entrenador también se plantea, aparte del físico, esa preparación mental de sus jugadores? El año pasado sí que, bueno, estuvimos trabajando con una psicóloga para los jugadores que necesitasen una pequeña ayuda. Yo entiendo que hay situaciones en las que el jugador solo no puede salir y sobre todo cuando es un tema de una creencia o una idea que se le está pasando por la cabeza. Bueno, si se tiende a profesionalizar el rugby, el tener un entrenador mental creo que también es un paso hacia adelante. Igual que tenemos nutricionistas, tenemos preparadores físicos, fisios, médicos, tenemos entrenadores específicos, pues creo que es un paso a mayores. Que todavía estamos en desarrollo de cómo poder encajar todo esto, pues sí, también. Al final la gente tiene que entender cómo es el deporte, cómo se comporta un jugador de rugby y bueno, es un poquito más complicado. Un entrenador de rugby tiene que estar como un médico, reciclándose constantemente, aprendiendo constantemente. ¿Cómo haces tú eso, Diego? Bueno, yo veo muchísimo rugby, eso sí que te puedo decir. Y ya sobre todo, y veo más rugby internacional o de otras ligas que el rugby español. Cada semana ves cosas nuevas. Si prestas un poquito de atención, ves cosas nuevas. Y creo que copiar o adaptar lo que veo al panorama y a lo que tenemos a nuestra situación, creo que es positivo. Ellos tienen medios que yo no puedo tener, ellos sí que tienen, entre comillas, gente especializada para eso, para ese desarrollo, pues en I+D, como quieras llamar, y creo que ellos sí que van avanzando y haciendo propuestas que a veces sí que se mantienen en el tiempo, que otras veces se desechan porque las plasman en el partido, en varios partidos y no ven que tengan sus frutos y entonces las desechan. Pero bueno, yo creo que al final ahora mismo todo el mundo puede ver rugby internacional de otras ligas, puede ver lo que están haciendo y bueno, también ahora mismo tienes charlas de entrenadores, tenemos contactos para poder acceder a otros países y ver cómo trabajan. La llegada de Mario nos abre puertas en Sudamérica y en equipos de Europa por su
su relación con jugadores que están actualmente jugando aquí en Europa. Bueno, pues al final yo creo que es un poquito de todo y me gusta. La verdad es que me gusta ver lo que hacen otras personas, el pensar cómo podría adaptarlo aquí, si sería positivo, si no sería positivo, y creo que es importante también porque a los jugadores les haces que no que se queden acomodados en una situación. Les estás proponiendo cosas nuevas que ellos mismos pueden ver y que entonces les pueden resultar llamativos. Creo que es importante. No sé si un objetivo de un entrenador es conseguir que el equipo funcione no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano, a nivel de equipo. ¿Qué características crees tú que te indican a ti que el equipo que tienes funciona también como grupo a nivel humano? Bueno, yo lo que he detectado desde que llevo entrenando es que al final el grupo es sabio. Al final el grupo, cuando las cosas no están bien dentro, además de que se ve en el campo, se nota un ambiente enrarecido. Y que ellos mismos saben lo que está pasando normalmente y ellos mismos saben cómo pueden cambiarlo. No son tontos. Al final también saben que el funcionamiento del grupo es importante y además que muchos te lo consideran de las cosas más importantes para que luego en el campo se hagan las cosas bien. Entonces, bueno, pues es importante tener una buena dinámica de grupo. Ellos sí que son muy partidarios de hacer actividades en conjunto fuera del Pepe Rojo. Ajá. Y bueno, también es cierto que ahora mismo tenemos jugadores que no son oriundos de aquí, entonces tienen un poquito más de tiempo libre, no tienen las familias aquí y entonces tienden a quedar los días que tienen libre pues para hacer otras actividades que no están relacionadas con el rugby propiamente dicho, y entonces bueno, pues si hay alguno de aquí que casualmente no tiene nada que hacer, se va uniendo, apunta, entonces pues... bueno, pues, al final es una buena dinámica para crear un grupo y creo que es importante para que luego saquen los títulos y se saquen los resultados que sacamos en el campo. ¿Te reconoces como entrenador en ti algunas características de entrenadores que has tenido, Diego? ¿Has cogido cosas que te hayan podido quedar o tienes tu estilo propio? Sí, al final sí, seguro que algo se te queda de lo que has entrenado, de cómo has entrenado, de cómo te hablaban, de cómo... Para bien o para mal, si algo no te gustaba cuando eras jugador, lo que haces es no repetirlo porque lo has vivenciado y has dicho, bueno, pues esto a mí no me gusta y creo que no puede gustar. Igual que si hay cosas buenas de entrenadores que he tenido que, bueno, pues vamos a repetir porque esto sí que funciona. Bueno, al final también es la experiencia, es igual que ahora mismo, pues de cómo era al principio de empezar a entrenar a cómo soy ahora, pues seguro que he ido modificando muchas cosas de mí y me he ido adaptando pues porque al final son experiencias. Ahora mismo igual no soy tan cabezota como antes, no soy tan acercado como antes. Antes sí que era, venga, vamos a entrenar hasta que salga bien. Bueno, pues ahora mismo ya sabes que también tienes que dejarles un poquito de tiempo, que tampoco hace falta que las cosas salgan de un día para el otro, que igual necesitas un poquito más de tiempo. Bueno, pues vas cambiando. Igual que eso, lo que te digo. Hay cosas, experiencias que has vivido antes como jugador que dices, bueno, pues esto sí que me gustaría poderlo transmitir. Y hay cosas que las has vivenciado y has dicho, bueno, pues esto no me vale de nada. A mí no me valió de nada como jugador, creo que no va a valer de nada y es perder el tiempo y además que no es inútil. Entonces, bueno, pues al final sí. Para cerrar esta primera sección de los Caballeros de la Mesa Oval, ¿nuestra sociedad necesita más rugby, Diego? Sí, no. Hay muchos deportes, no creo que sea el rugby el gran deporte. Para mí sí lo fue. Y para mí lo es. Pero bueno, yo creo que también otros deportes transmiten los mismos valores que transmitimos nosotros. Bueno, pues al final los deportes colectivos todos transmiten los mismos valores, o casi todos. Los deportes de contacto al final también transmiten más o menos los mismos valores. Los deportes en los que se juegan al aire libre transmite también otra serie de vivencias que también son importantes. Bueno, pues aquí se mezcla todo en una coctelera y entonces sale esto. Bueno, pues yo creo que al final el deporte
ya no es que sea necesario, sino que se ha hecho ya casi imprescindible en la sociedad. Y al final creo que el deporte sí que transmite unas vivencias, unas experiencias, transmite unos valores que sí que la sociedad los ha admitido como suyos. Y además que son ejemplos para los niños y para los chicos jóvenes. Entonces, bueno, pues sí que se necesita más rugby. Si me preguntas, pues sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que al final todo el que quiera rugby lo puede encontrar, y sobre todo aquí en Valladolid. No hay que meterlo obligado a la gente. Sabe que estamos, sabe dónde pueden encontrarnos, y creo que luego ya es decisión sobre todo de los niños, el aceptar el rugby como su primer deporte, o oye, mira, no me gusta, prefiero otro. Pero sí, bueno, sí que recomiendo que hagan deporte, porque además es una actividad saludable. Muy bien, pues muy interesante todo lo que hemos podido desgranar alrededor de la figura del entrenador de rugby. Yo he tomado aquí muchas notas, espero que los alumnos de la Escuela Oval también lo hayan hecho, y la verdad que creo que ha sido una de las secciones con más sustancia y que habrá que reposar, porque creo que ha habido cosas muy buenas. Vamos a entregar a Diego el diploma con el que, bueno, pues es un pequeñito detalle con el que queremos certificar que las personas que pasan por aquí son personas que defienden el rugby, sus valores, su filosofía, y bueno, pues nos hemos atribuido nosotros este máster, Diego, y entonces nosotros mismos lo certificamos, ¿no? Un título sencillo, pero bueno, que queremos tener un detalle con la gente que nos comparte. Muchísimas gracias, encantado de recibirlo. Vamos a pedirle a Diego que recuerde un poquito su época de jugador y que se enfrente, en este caso, al equipo que yo entreno, que es al 15 de los valores. Esas 15 preguntas a modo de test, resumidos en una frase, para dar un repasito a todo lo que llamamos la filosofía de El Melón. Así que, sin enrollarme más, pasamos al 15 de los valores. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? El mundo camina sin rumbo en busca de un balón oval. Bajo cualquier estatua. Muchas preguntas que buscan respuesta en un ensayo. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. ¿No hay más preguntas, señoría? Sí, hay 15. Las 15 de los valores. Cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover. Bueno, vamos a pedir a Diego que se ponga el bucal, que se enfrente aquí al 15 de los valores, y seguro que sale airoso de este enfrentamiento. Vamos con estas 15 preguntas. Primera, Diego, ¿cuál es el valor más importante que para ti transmite el rugby? Bueno, pues, para mí creo que sobre todo me ha ayudado a esforzarme mucho. Al final el rugby, cuando eres niño, requiere unos sacrificios, cuando eres joven de más sacrificios, y bueno, pues ahora cuando eres entrenador también es más sacrificios, entonces tienes que esforzarte. Al final es esforzarte por ser mejor y por poder estar cada vez más arriba, o poder conseguir los objetivos que te estás planteando. Entonces, bueno, al final lo que te decía, pues ves que puedes crecer, al final está en tu mano el querer o no. Hay muchas cosas que podría priorizar antes que el rugby, o que podría haber priorizado antes del que el rugby, y para mí era una de las cosas fundamentales, y entonces, bueno, pues al final te esfuerzas, haces pequeños sacrificios que al final, bueno, pues tienen sus recompensas. ¿Qué distingue al rugby de otros deportes? Bueno, lo que te he dicho, que al final es un cúmulo es un deporte colectivo, entonces todos los valores de los deportes colectivos los tienes, es esfuerzo, cooperación, colaboración, es un deporte de contacto, entonces, bueno, pues tienes que al final respetar las reglas, al final, porque la seguridad es primordial para el funcionamiento del deporte y para la evolución en un partido. Tienes que esforzarte mucho, al final
Lo que te decía, que si quieres llegar a objetivos cada vez más altos tienes que esforzarte y bueno, tienes que dejar de lado otras cosas. Al final, bueno, pues somos tantos que las relaciones personales son muy importantes y entonces pues el relacionarte, el cómo te relacionas con esas personas también hace que el rugby sea algo especial. El compartir vestuario con 30 y pico personas hace que sea también diferente. Hay deportes individuales que no tienes que compartir casi nada con nadie, hay deportes que son menos participantes por equipo, entonces bueno, pues al final las relaciones son más estrechas, pero son de 5 personas o de 12 personas. Aquí con 12 personas no hacemos un 15 y necesitamos a alguien más. Bueno, al final creo que seguro que mucha gente que ha pasado por aquí en todos estos programas ha dado muchísimos, pues los compro todos. El valor más importante que debe transmitir la directiva del club. Bueno, creo que la directiva del club lo que debería transmitir es que bueno, no uno, sino varios valores. Debería transmitir una identidad. Nosotros somos así, 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 así. Y todo el que comparta esos valores con nosotros está dentro. Y creo que así es como se hace grupo, como se hace una personalidad y cómo se nos consigue identificar. Hace que los jugadores que estén con nosotros o los niños se identifiquen con nosotros, que la gente de fuera consiga identificarse con nosotros, y creo que es en lo que deberíamos de trabajar ahora mismo. El crearnos una identidad propia y el trabajar en transmitir esa identidad a nuestros jugadores más pequeños, tanto como también a los grandes y como al resto de la sociedad. Oye, mira, nosotros somos así y si nos buscáis, esto es lo que vais a tener. El valor más importante que debe transmitir el entrenador. Bueno, varios. Al final el trabajo, el sacrificio por el bien colectivo es importante, el no bajar los brazos es importante, el siempre dar la cara es importante, el no menospreciar o infravalorar al rival también es importante, el no dar las cosas por sentado es importante. Bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden transmitir y que hacen que esto funcione. Creo que te he dicho, el colectivo está por encima, ¿no? Creo que es importante. Sacrificio por el bien colectivo. Creo que es importante. Y bueno, al final también valores pues para el funcionamiento del grupo, como es las buenas las relaciones personales, creo que también hay que transmitirlas y que creo que los jugadores ellos mismos las transmiten. El valor más importante que debe transmitir el capitán. Bueno, es un líder en el campo. Al final, si el equipo se considera pues batallador, el capitán debería ser el primero en salir a batallar. Si el equipo se considera trabajador, el capitán debería ser el más trabajador. Al final es un ejemplo para el resto de sus compañeros y bueno, también tiene que tener la cabeza fría. Es el final el que toma decisiones muy en caliente y debería ser consciente de todo lo que está pasando en el campo para tomar esas decisiones y saber cuándo tiene que pedir un poquito más a sus compañeros, cuándo relajarlos, cuándo tomar decisiones beneficiosas para el grupo. Bueno, creo que la labor del capitán es complicada y sobre todo pues, en situaciones de estrés máximo. ¿Por qué recomendarías a alguien que no ha visto nunca un partido de rugby que lo vea? Bueno, creo que para muchos es una cosa totalmente diferente. También pues, es muy difícil de entender las reglas de primeras, pero sí que los ambientes son muy diferentes. Ya no solo en Pepe Rojo, te vas a cualquier campo y si estás acostumbrado a ver partidos de fútbol, partidos de baloncesto, es totalmente diferente. No ves a las aficiones separadas, ves a las aficiones juntas, todo el mundo está allí para disfrutar del espectáculo, nadie está allí para sacar sus frustraciones y sacar su mala leche o lo que le ha pasado durante la semana, la gente está para disfrutar.
Se ve fuera de los campos, lo pudimos ver en Bilbao cuando las finales de Copa de Europa y de la Challenge. Creo que es un ambiente muy sano, creo que es un ambiente muy sano y que debía ser ejemplo. Seguro que en otros deportes también lo tienen, pero por ejemplo creo que sí que se debería resaltar que es diferente. ¿Cuál es la mayor debilidad del rugby español? Bueno, no es debilidad, estamos compitiendo ahora mismo contra otros deportes que tienen muchos años de historia aquí en España y hace que los chavales al final se decanten por esos deportes. Nosotros ahora mismo tenemos fútbol, tenemos baloncesto, balonmano, que creo que son los deportes que compiten con nosotros por la captación de jóvenes promesas. Creo que en otros países no pasa eso. Te vas a Nueva Zelanda, el rugby es el deporte rey. Todo el mundo quiere jugar al rugby. El que no quiere jugar al rugby, pues igual ya juega al baloncesto o al fútbol, ¿vale? En Inglaterra no tienen, por ejemplo, baloncesto o balonmano, no existe. Al final la gente grande que igual desecha un poquito el fútbol porque igual es más torpona o no, sus características no se adecuan un poquito más, no se van a ir al baloncesto. Directamente se van a cantar por el rugby. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos son años de diferencia y tenemos que ir limándolos poco a poco y ojalá fuese de mucho en mucho. ¿Qué nota pondrías al rugby español en lo que se refiere a coherencia con los valores del rugby, del 1 al 10? Un 6, un 7. Un 6, un 7. Al final también tenemos un carácter un poquito más latino y también se ve que hay selecciones y equipos de rugby que tienen ese carácter. En Francia no es lo mismo que Inglaterra, los clubes franceses no son los mismos que los clubes ingleses, ni se comportan igual. El jugador francés, el jugador italiano, el jugador argentino tienen un comportamiento un poquito más pasional que un jugador inglés. Bueno, pues al final también nosotros tenemos un poco de ese carácter, un poquito más caliente y que entonces bueno, es un poquito más difícil de controlar. Un buen recuerdo concreto que tengas del rugby. ¿Algún partido, algún viaje, alguna...? Bueno, yo disfruté muchísimo jugando en categorías inferiores, muchísimo, y de mis compañeros de categorías inferiores. Siguen siendo mis amigos, seguimos teniendo muy buena relación, seguimos siendo grupo y creo que esos viajes con los amigos al final hicieron que el grupo se fortaleciese. Puedo no hablar con alguno o no verle en meses y nos volvemos a ver y parece que no ha pasado el tiempo y parece que no ha habido ese distanciamiento. Parece que tampoco necesitemos hablar mucho para saber que estamos ahí, que si yo necesito algo puedo coger el teléfono, llamarle y va a hacer lo que sea por ayudarme. Entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los mejores recuerdos que tengo, que al final todos los amigos que he sacado en esa época y bueno, luego las que han venido. Creo que también el hecho de poder disfrutar del rugby durante mucho tiempo hace que tengas amigos de muchas diversas edades. Entonces, bueno, pues al final también te abre un poquito los ojos a tener otras vivencias, a tener otras experiencias, a poder charlar con gente más joven, más mayor, más pequeña. Bueno, pues una de las grandes cosas que tiene esto es, por ejemplo, el poder haber conocido a Mario, y con el que tengo muy buena relación, y el poder considerarle un gran amigo que está para todo y ahora mismo está cerca de los 60 años. Igual haciendo otro deporte no podría haber llegado a conocer a gente tan diferente. De las aficiones que has conocido, una afición que para ti sea ejemplo de los valores del rugby. Bueno, me gusta mucho cuando vamos a Ernai. Me gusta mucho. Se nota que es todavía igual un poquito el rugby vintage de hace muchos años. Antes sales del vestuario y hay un pequeño camino, hay una distancia hasta el campo y se colocan a un lado y al otro y según bajas te van aplaudiendo, termina el partido y esperan a que salgas del campo y están haciendo el mismo pasillo y siguen aplaudiendo, termina el partido y les da igual perder y siguen aplaudiendo.
Creo que es uno de los campos donde sí que disfrutas jugando al rugby. Un jugador que sea ejemplo de los valores del rugby. Bueno, creo que puede haber, seguro que hay muchos. Creo que debería de ser un jugador, pues eso, mucho trabajo, sacrificio por el grupo, el priorizar eso, el bien colectivo al individual. No sé, ahora mismo no sé qué jugador podría cuadrar en ese perfil, pero por ejemplo en el equipo igual el que más encaja en ese perfil sería Pacote. Un chico súper trabajador, que lo ha sido desde siempre, que gracias a esa constancia, a ese trabajo, a ese sacrificio en esas pequeñas cosas que te decía, de pues al final priorizar esto ante otras cosas, le ha hecho llegar donde ha llegado, y creo que él sigue esforzándose cada día por ser mejor. Entonces creo que es igual el ejemplo que tenemos más cercano nosotros. Si te pidieran un eslogan para una campaña que tratara de publicitar el rugby, de atraer más gente al rugby, ¿qué eslogan se te ocurre? Esto es un poquito más complicado, ¿eh? Hasta aquí bien. Pues no sé. Yo creo que al final es probar. Yo creo que la gente los niños que prueban, la mayoría al final les gusta, porque es totalmente diferente a lo que han podido vivir en otros deportes. Y creo que eso es una de las cosas que hace que se tiene que potenciar y hace que seamos diferentes. Ahora mismo subes a Pepe Rojo y no hay nada más que niños, y más niños, y más niños, y más niños. Y cada año se inscriben más niños. Y creo que ellos disfrutan. Para ellos es diferente. Salen del colegio, normalmente vives en ciudad. En ciudad ahora mismo tampoco es que haya muchos sitios donde puedas jugar al aire libre. Y de repente te ponen un campo grande y te dicen, oye, mira, que puedes hacer lo que quieras. ¿Puedes tirarte al suelo? Sí, te puedes tirar. Es más, debes tirarte al suelo. Oye, mira, ¿cuántos chavales conoces? Diferentes a los del colegio. Normalmente también ahora mismo la vida de un niño se relaciona mucho con actividades extraescolares y las actividades extraescolares también están en el colegio y son con los mismos chavales. Bueno, pues al final el rugby lo que tienes es que conoces a gente de otros colegios, con otra manera de pensar, que vienen de otras situaciones. Y creo que eso también es positivo y eso también hace que te enganche, porque también es conocer vivenciar y conocer a otras personas que pues igual no les hubieses conocido en otra situación. Y bueno, al final creo que es eso, que lo prueben, que suban y que lo prueben. Vamos con las tres últimas, Diego. A lo mejor son un poco más difíciles, ¿eh? ¿A quién te gustaría hacer un placaje? Yo ya no estoy para placajes. Ahora mismo yo ya no estoy para placajes. No sé, yo creo que también a alguien que no conozca el rugby. Ajá. Para quitarles el miedo. Oye, mira, esto es una situación que se da y no tiene por qué generar miedo. Sino que te tienes que preparar para poder practicarla o recibirla. ¿A quién meterías en una melee? Bueno, creo que a muchos 3/4 de los que he tenido de compañeros. Es una situación en la que, bueno, parece que no se sufre y se sufre, y sobre todo las primeras líneas. El terminar un partido con una primera línea que ha tenido que soportar, yo qué sé, 35 melés en un partido. Es como, si yo no he tirado ningún balón, el que tire el balón que lo sufra. Y por último, ¿a quién le regalarías un balón de rugby? Bueno, a toda la gente que quiera probar, a todo niño que quiera probar qué es el rugby, yo creo que se debería de dar un balón. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final del 15 de los valores y también llega a su final el tiempo que hemos podido compartir con Diego Merino, entrenador de División de Honor del BRAC Quesos Entre Pinares. Diego, ha sido un verdadero placer poder hablar de rugby, de compartir y conocer también un poco esa otra parte, porque a veces no nos metemos mucho en la vorágine deportiva y hablamos de resultados, de calendario, de bajas, de tal, y yo creo que es bueno también poder hablar de lo otro del rugby, que también es muy importante. Sí,
muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues al final esto es otra parte del rugby. También es bonito hablar de esto de vez en cuando porque te hace cambiar un poquito la mentalidad, no estar solo centrado en el tema deportivo. Y la verdad que enhorabuena por el programa y por seguir transmitiendo esto. Pues muchas gracias. Despedimos a Diego, que va a abandonar ya el estudio, y vamos a seguir con las secciones habituales de nuestro programa. En estos momentos la escuela oval se tiñe de amarillo. Nos acercamos con resignación y arrepentimiento al rincón de pensar. Llega a nuestra sección el Sin Bin. Bueno, pues después de haber compartido estas dos secciones tan interesantes con Diego Merino, entrenador del BRAC Quesos Entre Pinares, pasamos a lo que es el campo disciplinario en esta sección del Sin Bin. Por una jornada más no traemos buenas noticias, os lo contaré más adelante, pero bueno, se va repitiendo y nos vamos manteniendo en unas cifras preocupantes de tarjetas que, comparadas, como hemos dicho en otros programas, con temporadas anteriores, está siendo una diferencia muy grande. Si nos referimos primero a las tarjetas amarillas, esta 17ª jornada de División de Honor ha tenido un total de 9 tarjetas amarillas. Hay que destacar que hasta ahora estaba siendo Guernica y Alcobendas los dos clubes con más tarjetas amarillas, y en esta jornada, con las dos que ha recibido Aldro Energía Independiente, pasa a encabezar la clasificación. 197 tarjetas amarillas en total, que suponen 1.970 minutos en los que la silla del Sin Bin ha estado ocupada por algún jugador. Si pasamos a detallar por clubes, como os decía, el club con más tarjetas amarillas desde esta jornada 17ª es Aldro Energía Independiente con 21. Le siguen los que hasta ahora lideraban esta clasificación, Vizcaya Guernica y Sanitas Alcomenda con 20. Hernani tiene 19, La Vila 18. Hay dos clubes que tienen 17, Cisneros Complutense y Ampó Ordicia. Le sigue BRAC Quesos Entre Pinares con 15, San Boi, el decano, con 14, Ubu Colina Clinic con 13, y los dos últimos puestos de la clasificación son para el Barcelona con 12 y El Salvador, que una jornada más es el equipo que menos tarjetas amarillas ha recibido. 11 en total para un guarismo global de 197. Si hablamos de tarjetas rojas, pues aquí es donde hemos tenido la noticia negativa de la jornada, porque una jornada más, llevábamos 3 jornadas sin una tarjeta roja, y en esta jornada sí que recibió una tarjeta roja, concretamente Hernani, que se une a los clubes de cabeza. Teníamos a La Vila y al BRAC Quesos Entre Pinares como únicos dos equipos que tenían 2 tarjetas rojas, pues a él se le une ahora Hernani, formando este tridente de tarjetas rojas. Después tenemos un grupo amplio con una única tarjeta roja: Ordicia, Guernica, Salvador, Barcelona, San Boi, Ubu Colina Clinic y Cisneros, y siguen cerrando sin haber recibido todavía ninguna tarjeta roja Aldro Energía Independiente y Sanitas Alcobendas. En total, desde que comenzó la liga en septiembre hasta hoy, cuando estamos ya tocando a los finales de febrero, 13 tarjetas rojas. Por 13 ocasiones algún equipo se ha quedado mermado y ha tenido que afrontar más o menos minutos del partido con un jugador menos. Y vamos llegando ya al final de este 13º programa de la tercera temporada, y como siempre queremos dejar el cierre y esa espuela, ese final, para nuestra tizona, que hoy nos va a hablar de sensibilidad y esfuerzo. Mi fiel y leal compañera Tizona pide la palabra. Políticamente incorrecta y sin pelos en la lengua, habla alto y claro. Preparen los oídos y el alma.
Con todos ustedes, Palabra de Tizona. Sensibilidad y esfuerzo. Recibía el sábado pasado en mi teléfono una foto que trataré de describir para que ustedes puedan visualizarla al menos en su imaginación. Quizá hayan tenido la suerte también de verla. En dicha instantánea aparecía un primer plano de un 8 en pleno esfuerzo y empuje de la melé. Ciertamente el hombre tenía poca cara de haber estado en pocas melés, y la suciedad que le habían puesto para darle más realismo a la foto bien parecía betún de los chinos. Lo importante de la imagen es que el ínclito conseguía, gracias al trabajo, llegar y arrancar una flor del campo. Imagen en un grupo de WhatsApp igual a lluvia de comentarios. Algunos creían ver en él reflejado a su hijo, al que lo de centrarse en el entrenamiento y concentrarse en los ejercicios es harina de otro costal. Pero el comentario que me llamó la atención, por escueto y contundente, fue este: es sensibilidad y esfuerzo. ¡Qué dos grandes palabras! ¡Qué dos grandes e imprescindibles piezas en el puzzle de nuestras vidas! ¡Qué importante ser capaces de inculcar a hijos, adolescentes, jóvenes y generaciones venideras en general estos dos valores! Esfuerzo. Venciendo a la comodidad, venceremos a la mediocridad. No os rindáis nunca, siempre hacia adelante, tratad de avanzar, aunque sea para ganar 1 metro. La vida es para gente fuerte, física y mentalmente. Sensibilidad y rugby. Dice el diccionario de la Real Academia Española que sensibilidad es la facultad de sentir propia de los seres animados. ¿Por qué no conseguir a través de un deporte que te pone físicamente al límite, al mismo tiempo que te pide respeto, que la gente gane en sensibilidad? Un deporte de apoyo, solidaridad y camisetas sin nombre te hace sensible. Así lo demuestran los proyectos que ante nosotros pasan, humildes y callados, llevando el rugby a ámbitos de necesidad y a personas quebradas. No tengáis miedo de sentir, no dejéis que manejen o impongan vuestros sentimientos, no dejéis que os aten hilos y os manejen como peleles. Recordad que solo los seres animados sienten. El rugby nos hace crecer en sensibilidad y esfuerzo, por ejemplo. Pues ciertamente, dos grandes palabras, sensibilidad y esfuerzo, y dos palabras que de una manera directa o indirecta han salido en la interesante reflexión que hemos podido compartir hoy con Diego Merino. Hoy ha sido tiempo de hablar con el entrenador del BRA Quesos Entre Pinares, no de liga, no de elecciones, no de títulos, sino de lo que hemos hablado es de la figura del entrenador, de cómo gestionar los grupos y de toda esa parte humana que va siempre de la mano, obviamente, del deporte. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros para cualquier sugerencia, queja o reclamación a través de nuestro Twitter. Tenemos el Twitter personal mío, @elcizobalador, o podéis hacer a través del Twitter propio de nuestro programa, @laescuelaoval. Si queréis dejar algún mensaje más extenso o poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa, os recuerdo nuestro correo electrónico, laescuelaoval.ondajovenradio@gmail.com. Me despido, la próxima semana tendremos 14º programa y último del mes de febrero. Esto va que las pela, es increíble cómo va pasando el tiempo y cómo nos vamos acercando ya a la primavera, a finalizar el primer trimestre y a arrancar ese mes de marzo. Es un placer, seguro que el próximo jueves estaréis ahí con ganas de tomar nota en vuestros apuntes. Un abrazo, sed felices y disfrutad del rugby.